¿no? Por el hecho de que pensamos que puede rodar. Y el triángulo es distinto, ¿no? Podemos ponerlo como que es algo, una figura firme, de cierta manera, dependiendo de esos ángulos, lo podemos percibir como peligroso. Entonces, todas estas cosas se van como complementando al momento de nosotros estar haciendo, pues, nuestros personajes. Ahora, no quiere decir que tengamos que usar solamente una figura para hacer nuestros personajes. Claramente podemos extrapolar esta figura dentro del diseño para que nos ayude a nosotros a contar algo de este personaje, o sea, visualmente hablando, sin tener que decir palabras, pero lo que más nos interesa es cómo podemos ir combinando justamente estas formas para irle dando esa personalidad a nuestros personajes, ¿no? Después de eso tenemos toda la psicología de colores, que digo, muchos yo creo que ya sabemos de que, pues el azul es un color calmado, el verde pues es el color de la naturaleza, el rojo es el color de la pasión o del enojo, ¿no? Y podemos empezar a sacarle un montón de significados a los colores, entonces todo esto se va a ir como complementando, ¿no? Son como capas que no son invisibles, o sea, son capas que nosotros como espectadores vamos a ver dentro de nuestros personajes, pero que inconscientemente nosotros le vamos a dar información a quien sea que esté viendo a nuestros personajes para que puedan diferenciar o puedan distinguir de qué manera son estos personajes y cómo los vamos a presentar, ¿va? A mí me gusta mucho usar de ejemplo la película de Inside Out, porque creo que es la película que usa más descaradamente estos recursos, porque literal los personajes están casi basados en las figuras más primarias y pues cada uno de ellos está como color coded, ¿no? Tiene cada uno su código de color y en base a eso nos representan emociones. Entonces, ¿qué mejor que esta película para justamente platicar un poco sobre diseño de personajes, ¿no? De los 5 personajes principales, vemos que cada uno tiene un color distinto y las figuras se empiezan como a mover entre ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el más obvio de todos, es Ira. Ira es un cuadrado y es rojo, ¿no? Si todos ya vieron la película, saben que Ira es muy impulsivo, es muy enojón, entonces le agregan a este color rojo, le agregan el fueguito y todas estas ondas, entonces nos da una capa más de personaje, ¿no? Ahora, es un personaje que tiene sus ideas como muy arraigadas. O sea, si ustedes ven la película, es un personaje al que le pueden decir algo y es súper testarudo. Entonces, por eso nos funciona mucho la figura del cuadrado, ¿sí? Porque es una figura que de cierta manera es ¿cómo se dice? Inamovible, que no se mueve muy fácil. Entonces, esto al final lo complementan con, digamos, una vestimenta godín, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro día a día tenemos como esta percepción de que los trabajos godines son muy estructurados, son muy cuadrados. Entonces, vemos cómo todos estos elementos empiezan a juntarse para justamente crear a este personaje y que todo vaya como, ¿cómo se llama? Sobreponiéndose para darnos todo este contexto de este personaje sin ni siquiera tener que ver la película. Nosotros de entrada ya podemos ver de qué manera es, ¿no? Otra cosa muy interesante es la pose de cada uno de los personajes. Ahorita vamos a hablar de eso, pero para que las vayan notando, ¿no? Después de Ira, el personaje que yo creo que está más relacionado con una forma y un color es Tristeza, que ya hace ratito dijimos que el azul es un color muy tranquilo, entonces muchas veces lo podemos linkear, lo podemos como ahí percibir como que también es un color triste, ¿no? Todo va a depender del contexto, obviamente los colores los podemos usar para diferentes cosas, pero dentro del contexto el azul puede ser un color triste, eh, y pues de esta manera es como nos empieza a ayudar a presentar a Tristeza, ¿no? Vemos que las formas de Tristeza en general son redondas, ¿no? El rostro, los lentes, pues está llenita, y todo esto nos empieza pues a complementar el personaje, ¿no? Igualmente aquí la vestimenta nos dice algo de su personalidad. Cuando nosotros queremos presentar a un personaje que no es seguro de sí mismo, que es muy introvertido, cosas por el estilo,
van a notar en diferentes series, películas, lo que sea, que en muchas ocasiones pueden representarlos con cuellos altos o con playeras o vestimenta de manga larga. Esto es porque el personaje, al ser muy introvertido y nosotros le ponemos más capas de ropa, podemos hacer que se sienta como que se está protegiendo de la demás gente, ¿no? O de los demás personajes. Entonces, por eso ayuda bastante el tener como este contexto de vestimentas junto con lo que hablamos de forma y colores. ¿Ok? Luego, creo que el otro personaje que se alcanza como a distinguir mucho en su personalidad es, ¿cómo se llama este? Miedo, el moradito, ¿no? Este personaje no tiene una figura tal cual así como meramente un círculo o un cuadrado, pero vemos que es como una especie de espagueti, ¿no? Y tenemos este color moradito como muy tenue, como lilac prácticamente. ¿Esto qué nos dice? Al nosotros tener como digamos, forma tipo espagueti, pues vemos que es un personaje que no es tan seguro de sí mismo. Tal vez es un personaje torpe, ¿sí? Podemos verle también, o sea, las facciones que normalmente usamos para, digamos, malamente, pero pues eso es lo que ya tenemos predefinido. Los ojotes, la naricita y todo eso, como que nos dan esta percepción de que el personaje puede llegar a ser torpe, ¿no? O que puede llegar a ser como muy, no sé, nerd o lo que sea. Y eso también se complementa junto con la ropa, ¿sí? Vemos que igual tiene mangas largas, justo como Tristeza. La diferencia recae en que pues su vestimenta está yendo como hacia otra vertiente, si no es como un suétercito de cuello alto, sino que se está yendo más a un contexto, digamos, más intelectual, por así decirlo, ¿no? Luego tenemos a Disgusto, ¿sí? Que Disgusto tiene igual las formas muy similares a las de Tristeza, ¿sí? Son como redonditas, pero dentro de sus formas redondas podemos ver que tiene, por ejemplo, la cabeza, aunque es redonda, está un poquito cuadrada de las partes de la quijada, ¿sí? Entonces empezamos a hacer una combinación muy leve ahí entre ambos figuras. Y aparte tenemos algo muy importante, ¿sí? Tenemos aquí un triángulo en su faldita, o sea, en su cuerpo, y es porque el mismo personaje tiende a ser como más perspicaz, tiende a ser como muy asertiva a ella. Entonces, esto nos funciona mucho justamente para el lenguaje de formas y de la manera en la que ella se comporta, ¿sí? Igual chequen las poses, las actitudes de cada uno de los personajes, nos van hablando un poco de cada uno de ellos, ¿va? Y luego tenemos a Joy, a Felicidad, creo que es en español, y vemos que tiene una combinación un poquito más exagerada de colores, ¿sí? Ya tenemos una combinación de amarillo, el amarillo es el color como de la felicidad, ¿sí? También tenemos un verde muy, muy limón, ¿sí? Un verde prácticamente ya pegándole el amarillo, que se diferencia mucho del verde que tiene Disgusto, ¿sí? Ahora, algo que se me olvidó mencionar con el color verde es que muchas veces lo podemos relacionar con cosas tóxicas o con vómito, o con cosas que a lo mejor no nos cae tan mal, ¿no? Ok, sí, podemos relacionarlo con naturaleza, pero dentro de su contexto también podemos relacionarlo con ese otro tipo de situaciones o de cosas, ¿va? Entonces, felicidad, pues es amarillo, el amarillo es el color de la felicidad. Tenemos este verde muy limón pegándole el amarillo. Y luego tenemos un azul eléctrico en su cabello, ¿no? Entonces, es el mismo azul que tiene felicidad, pero no es el color que manda en el diseño, ¿sí? El color que manda en el diseño es el color amarillo, el azul simplemente es un complemento que usamos para hacerlo más vibrante y al mismo tiempo tenemos un pequeño elemento que es el chupito que tiene acá en la cabeza, que vendría siendo como un triangulito, ¿no? Y este triangulito nos ayuda a ver un poco más que cómo podemos complementar estas figuras para irnos dando cuenta de qué manera son los personajes, ¿ok? Lo que les mencionaba de las poses, chequen cómo cada uno tiene una pose distinta, ¿sí? Tristeza, pues está agachada, vemos su línea de acción está echada hacia el frente, su palito ni siquiera tiene un bombón, ¿sí? O sea, se quedó sin bomboncito.
Disgusto, pues está como muy altiva, vemos la quijada pues levantada, los ojos entrecerrados, las manos, la pose abierta, ¿no? Muchas veces también cuando un personaje es introvertido tiende a tener la pose más cerrada, cuando es extrovertido tiende a abrir más la pose. Bueno, pues tenemos a Ira, que pues está simplemente ahí parado. Miedo lo vemos como en su pose, o sea, en vez de agarrar la varita con una sola mano, la agarra con dos, ¿no? Esto posiblemente por lo mismo de que como puede llegar a ser algo torpe, prefiere agarrar la varita con las dos manos en vez de con una, porque a lo mejor la puede regar y se le puede caer, ¿no? Y luego tenemos a Felicidad, que vemos una pose muy segura de sí misma, ¿sí? La mano recargada en la cadera, las piernas abiertas. Entonces vemos cómo su actitud se refleja en automático y todo este complemento de formas, colores y todo esto, las poses, el cómo se comportaría cada uno, nos da ya como una percepción de cada uno de los personajes sin siquiera tener que como meternos en la historia, ¿no? O sea, aquí ya podemos más o menos ver cómo es cada uno de ellos, ¿sale? Ahora, todo esto se va complementando en diferentes cosas, ¿no? Digo, les comentaba lo de Inside Out porque son los personajes que lo usan de una manera mucho más obvia, ¿sí? Pero esto se repite en demasiadas películas, en prácticamente todas las películas animadas suelen usarse estos patrones para nosotros poder ir distinguiendo todas esas características de los personajes, ¿vale? Perdón. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos a Hippo y a Stoico. Ay, perdón. Y ambos tienen figuras muy distintas, muy distintas, ¿sí? Vemos que Hippo, pues, es súper delgadito, tiene formas muy redondas. De hecho, fuera del casco, de los cuernos del casco, en verdad no tiene ningún pico en su diseño. Entonces, esto a nosotros en automático nos transmite que, pues, es un personaje muy apacible, ¿no? Que no es un personaje que guste pelea, ni nada por el estilo. De hecho, incluso la facción de la cara, pues, se ve bastante tranquilo. Estoico, a diferencia, vemos que pues es bastante imponente, o sea, es un cuadrado así completo, y por ahí empezamos a ver muchas formas también en pico, ¿sí? Tenemos los cuernos más grandes, el casco termina en pico, la malla que tiene también empieza a terminar en pico. Entonces, todo esto nos empieza a dictar a nosotros ciertos patrones de los personajes, ¿sí? De que, bueno, pues, ok, es el papá, pero pues se ve que a lo mejor él ya ha estado en más peleas, es un poco más peligroso. La figura del cuadrado grande puede representarse como que él es el líder o que él como que de cierta manera es quien mantiene como este temple, ¿no? Al momento de tomar decisiones y todo eso. Su nombre lo dice, ¿no? Estoico, ¿no? Que está como en su propia mentalidad y se queda como ahí, ¿no? Vemos también un poquito ahí de patrones, ¿cómo se llama? De triángulo en la barba, así donde se empieza a hacer como los moñitos aquí. Y entonces ahí es donde vemos como esta diferenciación entre dos personajes, ¿va? Un poco más obvio lo tenemos acá con Aladín y con Jafar, ¿sí? Que desde las formas vemos como Aladín tiene puras formas circulares y Jafar ya empezamos a ver que tiene picos, incluso en la forma de su rostro, ¿no? Los ojos, cómo terminan así como muy delgados, las cejas así como más arqueadas, la nariz aguileña, todo eso nos empieza a dictar a nosotros cosas. Las formas también, perdón, los colores también nos dicen mucho, ¿no? Nosotros ya por todo lo que tenemos culturalmente establecido en el entretenimiento, cuando vemos algo negro con rojo, es muy posible que lo vayamos a distinguir como algo malo o algo feo. Igual el negro con morado o negro con verde. Son colores que al complementarse, ya nosotros como que en automático decimos, es un personaje malo, o este personaje algo se trae, ¿no? A diferencia de cuando usamos colores blancos con otros tonos más amenos, ¿no? Que ok, no es una regla, podemos romperla, podemos tener personajes malos que usen tonos claros justamente para denotar a lo mejor una personalidad más bonachona y al final termina siendo como el giro de tuerca
y terminan siendo como los malvados, ¿no? Como la ovejita esta de Zootopia, que pues era toda bonita y luego al final pues resulta que es la mala, ¿no? Entonces aquí vemos también un contraste tanto de figuras como de colores que no, en automático ya nos dicen quién es el bueno y quién es el malo, ¿sí? De qué manera están llevando como esta interacción entre ambos personajes. Y luego tenemos Up, ¿sí? Que acá en la imagen de la izquierda, pues es simplemente para que vean algo muy similar a lo que vimos en lo de Inside Out, que vendría siendo las formas muy, muy básicas, ¿no? Tenemos a Russell, que él pues tiene sus formas de circulito, o sea, todo su diseño está hecho en base a círculos. La gorrita está circular, tiene sus botoncitos, todos son circulares, la cara, los ojos, o sea, todo en general es un círculo, ¿no? Frederiksen, al contrario, él tiene todo su lenguaje corporal hecho en cuadrados, ¿sí? Los lentes, la forma de la cara, la forma del cuerpo, las manos, los dedos, incluso los tiene recortados como si fueran, ¿cómo se llama? Cuadrados, ¿no? Y luego el perrito también está hecho en base a puros círculos y todo esto. Y luego tenemos al ave de atrás, que si recuerdan un poquito, es un ave como todo loco y que siempre anda ahí haciendo puros desmanes y todo. Entonces usa el mismo recurso que Miedo en Inside Out, ¿no? O sea, no tenemos una figura per se, pero tenemos, por ejemplo, el pico, que a lo mejor podemos decir de que, pues es un triángulo, pero luego tenemos como este espagueti en el cuello, y luego tenemos todos estos colores distintos, ¿no? Entonces, esto en automático a nosotros nos empieza a decir que es un personaje que puede ser muy cambiante, ¿no? Que puede ser muy espontáneo, y pues justamente en la película es justo lo que es, ¿no? Es un personaje que de repente hace cosas porque sí. Y luego, ya complementando esto un poco, cuando estamos viendo la escena de inicio, y esto está muy padre, si ustedes hacen historias, son cosas que pueden usar alrededor de sus personajes, y es el lenguaje de formas de los personajes alrededor de ellos, ¿ok? En esta imagen podemos ver a Frederiksen y a Ellie cuando son jóvenes, y vemos que la parte de Frederiksen, todo el lenguaje visual es cuadrado, ¿sí? Tenemos las lámparas, los estantes, el sillón, su rostro, sus manos, hace rato que les comentaba lo de los dedos. Y por la parte de Ellie, tenemos muchos, ¿cómo se llaman? Muchas formas circulares, ¿no? También tenemos muchos patrones estampados y todo esto. Entonces vemos como de un lado Frederiksen tiene como todo plano y del otro lado tenemos como estampados y cosas bonitas en la parte de Ellie, ¿no? Y esto nos ayuda a nosotros a diferenciar a ambos personajes, que esto es algo que no mucha gente nota, pero inconscientemente ahí está y lo percibimos pues de cierta manera como espectadores, ¿va? Ok, ahora, cuando nosotros vamos a crear personajes, no es simplemente voy a hacer este personaje porque sí, que se vea cool. Ok, sí, lo podemos hacer, pero ya cuando estamos hablando de una historia, muchas veces tenemos que tomar el contexto de dónde está nuestro personaje, cuál es el mundo en el que vive. Porque en base al mundo en el que vive, nosotros podemos tener una historia previa, antes de desarrollar todo, de cómo es nuestro personaje, cómo vivió, cómo creció, por qué es como es, por qué usa la ropa que usa. Aquí, por ejemplo, les puse este manga de la izquierda, se llama Blame, y es un mundo posapocalíptico donde hay robots que empiezan a construir en la Tierra al punto donde la estructura donde viven ya es tan grande que se comió la luna, ¿no? O sea, ya no existe como la luna, ya simplemente la Tierra se expandió a una especie de ciudad inmensa, y entonces los humanos intentan sobrevivir en esta distopía enorme, ¿no? Y hay un montón de niveles y para ir de un nivel a otro te toma años, ¿no? Entonces, ¿de qué manera sobreviven los personajes ahí, ¿no? ¿De qué manera tienen sus asentamientos, la ropa que usan, cuál es la función de su ropa, ¿no? Nuestro personaje principal, él se llama Kili,
y pues él básicamente está buscando genes, ¿no? De antes de todo esto de humanos. Y entonces él está peleando contra la estructura, ¿sí? Aquí vemos que tiene como una pistolita, pero por ahí tiene otras armas. Vemos que está plagado aquí como de cintas, ¿no? Y es porque a este mono se la pasan mochándole los brazos y, o sea, fregándosele un chorro, y al final termina pegándoselo, ¿no? Con cinta o lo que sea. Entonces, ya empezamos a tener un contexto de cómo funciona este personaje en este mundo, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si yo usara para este mundo el estilo de Gumball? Bueno, pues no funcionaría, ¿no? A lo mejor sí, si fuera de risa o si fuera una parodia, pero para lograr transmitir lo mismo dentro de la historia con nuestros personajes, que esta historia necesitamos algo muy similar, ¿no? O sea, algo que sea pues digámosle, más oscuro, que esté un poco más desarrollado, de cierta manera más pensado, ¿no? Luego tenemos Kill la Kill, ¿sí? Que pues es un anime que se basa en escuelas y en uniformes. Entonces, parte importante del diseño son justamente los uniformes. La historia también corre en derredor a que hay como fibras, llamémosle mágicas, que son las que conforman los uniformes chidos. Y entonces, toda la historia de trasfondo usa toda esta temática de la tela, de la costura, como una subtrama que apoya a la trama principal. Entonces, ¿cómo esto va a afectar, por ejemplo, los uniformes digamos, de los estudiantes de la mesa directiva, que son los malos, entre comillas, y cómo afecta también al mismo tiempo el diseño del personaje principal, ¿no? Y luego, aquí algo bien interesante, lo que les comentaba, que la historia, el trasfondo es como toda esta onda basada en ¿cómo se? Ay, se me fue la cosa. En textura, en tela y todo esto, ¿no? Entonces, la espada de la chica principal de Ryuko es justamente, es un pedazo de tijera, es una de las aspas de tijera. Parte, un cachito de la trama en algún punto es que encuentran la otra parte de la tijera, ¿no? Y pues es eso, pero lo interesante es cómo las usan como espadas, ¿no? O sea, cómo un concepto te puede llevar a desarrollar una temática y en base a esa temática agarrar cosas justamente del elemento principal que agarraste para poder desarrollarlo y que te salga una historia pues más original, ¿no? Y todo esto, obviamente, cómo va a ir a repercutir hacia el diseño de los personajes, ¿va? Un poquito aquí hablando de los personajes, solamente voy a hablar de las dos monitas principales. Ryuko es un personaje es muy enojona, sus sentimientos por lo general siempre es así como de que, quiero pelear y no sé qué, bla, bla, bla. Y Mako es como la chava súper buena onda, bien bonita y todo, que siempre apoya a su amiga, ¿no? Entonces ya de entrada nosotros podemos ver la diferenciación entre los dos diseños de los personajes, ¿sí? Ryuko lo veíamos hace rato, o sea, tiene tonos oscuros con rojo, eso en automático a nosotros nos va a decir de que, este personaje pues es más agresivo, ¿no? El cabello lo tiene más alborotado, aparte tiene el mechoncito rojo ese ahí en el cabello, y pues tiene pues su espada, ¿no? Y Mako, vemos que su cabello es así como ¿cómo se llama? De cazuelita y tiene pues su uniforme normal, así blanquito con azulito y por lo general, o sea, también las miradas dicen mucho dependiendo del personaje, ¿no? Sus poses también, Ryuko un poco más como, digamos, parada normal y está Mako pues ahí como moviéndose un poquito, ¿no? Entonces, todo esto nos va a ir sumando hacia los personajes que nosotros vamos presentando, ¿va? Y bueno, por último puse el ejemplo de Gumball porque justamente Gumball se me hace una serie muy entretenida, hecha de una manera muy inteligente, cómo mezclaron tantos estilos y no se ven fuera de lugar, ¿sí? Se ve como que todo convive en el mismo mundo. Entonces, recuerden muy, muy bien que al momento de ustedes estar haciendo desarrollo de personajes, tienen que tener el contexto de para qué lo están haciendo, ¿ok? Va a ser una serie para niños, va a ser un manga seinen, va a ser una novela gráfica para adolescentes, lo van a hacer a blanco y negro, la van a hacer a color, todo esto va a involucrar el diseño de los personajes, porque, por ejemplo, si ustedes hacen diseños de personajes con colores
y al final la historia la van a narrar en blanco y negro, pues a veces a lo mejor no va a interesar tanto como que tengan colores, ¿no? Claro que importa el momento de presentárselos al espectador para que diga, ah, ok, tiene estos colores, ¿no? Por lo que evitaríamos poner colores en una historia sería más que nada por problemas de tiempo, pero como los mangas, ¿no? Que pues son en blanco y negro por la cosa del tiempo que los tienen que entregar muy rápido, pero en las portadas vemos que son a color, ¿no? O vemos de repente algunas ilustraciones o algunas páginas a color para que el espectador sepa, pues, qué es lo que está viendo, ¿no? O sea, de qué color son los personajes y todo eso. Entonces eso, contexto. Siempre, siempre nos importa el contexto, el mundo en el que viven los personajes, pensar un poquito de dónde vienen, por qué son como son, por qué usan los aditamentos que usan. Todo eso son preguntas que nos tenemos que ir haciendo al momento de nosotros estar haciendo los personajes. ¿Sale? Cuando nosotros estamos diseñando personajes, es muy normal que hagamos un diseño y decimos, ah, ya, este es mi personaje nuevo, qué padre. Pero la verdad es que en la industria no funciona así. En la industria uno tiene que hacer un montón de diseños para el mismo personaje y muchas veces lo que funciona cuando apenas estamos teniendo esta idea es hacer un montón de bocetitos. No importa que esté limpio, no importa que esté sucio, la idea es sacar la idea. O sea, sí, valga la redundancia. Simplemente hacer bocetitos como estos de Hayao Miyazaki cuando estaba haciendo Kiki y son, en parte, es como sacar la actitud del personaje, ¿sí? Que eso es muy importante, sacar la actitud del personaje, pero al mismo tiempo ver qué colores podrían funcionar, ¿no? Por acá, a la derecha arriba, vemos algunos otros vestuarios que ni siquiera los vemos en las películas, pero pues el hecho de explorar un poquito cómo se podría ver con amarillo, cómo se podría ver con un overall, con otro tipo de vestido, con un uniforme de escolar, y luego ya empezamos a ver cómo empieza a experimentar nada más con la bata negrita, y de ahí cómo empieza a explorar, ¿no? Otro tipo de cabellos, de que, bueno, pues con el cabello lacio, con chonguitos. Por ella no me cupieron otros ejemplos, pero incluso hay diseños donde Kiki era güerita y así, ¿no? Donde solo tenía el cabello, pues normal como en la película, pero con un moñito, a diferencia de estos que están con los chonguitos, ¿no? Que así no sale en la película. Entonces, poco a poco empezamos a ver o a rescatar ideas que vamos teniendo entre estos diseños y decimos, ah, mira, esto me gusta, esto no me gusta, y empezamos a hacer complementos, ¿no? Decimos de que, ah, bueno, pues puedo armar esto, bla, 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 y funciona o no funciona. Muchas veces, obviamente, vamos a tener gente que nos va a estar revisando el trabajo y en ocasiones, muchas de las ocasiones, tenemos que tratar, nosotros somos vendedores de ideas, ¿ok? Entonces, por eso tenemos que hacer un montón de bocetos para cuando nosotros mostremos nuestras ideas, pueda haber un complemento, pueda haber una retroalimentación entre más gente y poder sacar un diseño mucho mejor de lo que hubiéramos hecho si solo hubiéramos hecho un dibujo, ¿ok? Normalmente, en producciones grandes, como lo son Pixar, Disney, etc., etc., para hacer solo un diseño de personaje, se hacen un montón de diseños, ¿sí? Y muchas veces contratan a diferentes artistas para que cada uno haga como su versión del personaje. Para este punto, claro que te dan información de que, ok, ¿quién es Gogo Tomago? ¿Quién es Hiro, no? No, pues Gogo Tomago es así como la ruda, le gusta traer patines y no sé. Ya empieza a ver ahí como descripciones de cosas, ¿no? Perdón, perdón. Incluso te pueden decir que a lo mejor ya tienen un color código para el personaje, ¿sí? A lo mejor te pueden decir, ah, este personaje tiene que llevar morado, tiene que ser como el color principal, ¿no? O el amarillo, o tal. Entonces ya los artistas empiezan a hacer sus bocetos en base a eso, y aquí podemos ver diferentes diseños, ¿no? De los personajes que son muy distintos a lo que quedó al final. Pero se requiere hacer esto
para poder ir descartando poco a poco y al final terminar con un diseño que funcione para lo que se quiere narrar y que funcione dentro del aspecto de la, en este caso de la película, ¿no? Ahora, cuando nosotros estamos haciendo diseños de personajes, les comentaba hace rato que va a depender mucho de la historia y del contexto del personaje y de todo, pero algo muy importante también que tenemos que tomar en cuenta es para qué está dirigido este diseño de personaje. No es lo mismo que esté dirigido a una producción multimillonaria como la podría ser Disney, Pixar, DreamWorks, una producción pequeña, independiente, donde a lo mejor no tienes las mismas máquinas para renderizado o los mismos, la misma capacidad para, no sé, simular partículas, etc., etc. Si es para una serie animada estadounidense, si es para una serie infantil, si es para una serie para preescolar, todo esto va a influenciar los diseños que hagamos. ¿Por qué? Porque no es el mismo presupuesto que tiene una serie animada, digamos, no sé, Las Tortugas Ninja, a una película multimillonaria, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que adaptar el estilo o lo que sea que estemos haciendo a el medio al que queremos que vaya. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un cómic y lo estamos haciendo para nosotros, pues podemos meterle todo el detalle que queramos, ¿no? Podemos tardar unos 1000 años y luego sacarlo, pero si es un cómic que está serializado, pues tienes que ver la manera de poder ahorrar tiempo, ¿no? O sea, cómo puedo hacer los dibujos más rápido, cómo puedo hacer los fondos más rápido, y entonces es ahí donde empiezas a buscar qué es lo que te puede ayudar. Y en eso se basa también, pues, qué ropa le vas a poner a tus personajes. O sea, si estás en una serialización, pues no les vas a poner un montón de detalles porque no vas a terminar. O sea, necesitas ser consciente de tu tiempo y de qué tanto le puedes invertir tú al dibujo para poder, pues, sobrellevarlo, ¿no? Esto ya hablando como dependiendo de hacia dónde vamos. Este... va. Entonces, otra cosa que está muy padre, que a mí me gusta hacer mucho, es, justo lo decía Valls hace rato en su plática, ponerte en los zapatos de tu personaje, pensar como tu personaje. Si está en una situación, ¿qué haría? ¿Ok? ¿Cómo reaccionaría? ¿De qué manera se pararía? Todo esto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo dos personajes míos. Los dos son personajes muy carismáticos, son muy felices, son bien tontos los dos, pero obviamente tienen sus diferenciaciones, ya sea por su cuerpo o por sus responsabilidades dentro del entorno en el que viven, ¿no? Entonces, cuando yo quiero mostrar felicidad, tengo que pensar cómo pensaría un personaje y cómo pensaría otro personaje. De esta manera, yo puedo ir teniendo como estos matices entre ambos. De hecho, hay un ejercicio de Pixar muy interesante que es poner a dos personajes ficticios, pueden ser tuyos, pueden ser un personaje tuyo con un personaje que ya existe, dentro de un elevador. Y haz que pase una situación en el elevador que se queda trabado o que se va la luz, o no sé, que empieza a parpadear. Y checa cómo reacciona cada personaje a eso y cómo interactúan entre ellos. De esa manera, puedes como empezar a ponerte en el zapato de los personajes y empezar a desarrollarlos como si fueran ellos mismos, en vez de, digamos, tú tener que como inventarte todo. Y obviamente tú te tienes que inventar todo, pero de cierta manera tú puedes, llega un punto, perdón, donde los personajes pueden tomar las riendas de lo que están haciendo, de lo que están diciendo, porque puede que sea el momento donde ya los conoces tan bien que simplemente van escribiéndose solos, ¿no? Entonces, al momento de ustedes estar haciendo estas dinámicas de personajes, pregúntense cómo actúan, por qué hacen lo que hacen, la ropa que llevan, por qué la llevan, ¿no? Y todas estas, eh, todo esto es lo que va a ir como complementando, ¿no? También el hecho de cómo los posamos, ¿sí? Por ejemplo, hace rato veíamos la línea de acción de tristeza, cómo estaba como echada hacia adelante, ¿sí? Aquí podemos ver que los dos personajes pues están felices, entonces la línea de acción la podemos arquear un poco hacia atrás,
para, pues, digamos, sacar un poco el pecho y que se vea, ¿no? Que están como más abiertos a lo que está sucediendo a su alrededor, ¿ok? Igual, o sea, en una situación donde estén enojados, ¿cómo reacciona cada uno, sí? Como, por ejemplo, el chico de la derecha se llama Marco, así que lo voy a seguir diciendo Marco, y ella es Mari. Entonces, para poder referirme a ellos. A Marco vemos cómo él, al enojarse, simplemente cierra su pose, ¿no? O sea, evita el, el, el contacto o la información que le están dando, como que se cierra en automático a lo que la otra persona le quiere estar diciendo. A diferencia de Maddie, que ella a lo mejor es un poquito más entrona y obviamente se echa hacia adelante, ¿no? Todas estas poses nos van a ayudar a vender la caracterización de nuestros personajes. Cuando estamos con poses de tristeza, pues la línea de acción cambia, ¿sí? Aquí ya vemos cómo es algo totalmente distinto a cuando estaban acá como felices y todo eso. Entonces, ¿cómo reacciona cada uno hacia esto, no? O sea, se recarga en la pared o se tiene que sentar en algún lugar, los brazos, las manos, las cierra, las piernas las cruzan, ¿sí? O sea, ¿de qué manera afecta, ¿no? Esto a los personajes? ¿Lloran o no lloran? Si lloran, ¿qué tanto lloran, no? Yo, por ejemplo, con Maddie le puse el elemento del copetito este que tiene, y el copetito ese reacciona dependiendo de su personalidad, ¿no? Aquí podemos ver pues que está paradito normal, cuando está enojada pues apunta hacia quien está enojada, triste pues se le baja, ¿sí? Cuando se exaltan también, ¿no? O sea, ¿cómo modificamos eso? Y todo eso pues nos empieza a narrar un poco del cómo son los personajes. Todo esto lo podemos ir nosotros desarrollando al mismo tiempo que estamos haciendo a los personajes, ¿sí? Justamente como lo que veíamos en los de Hayao Miyazaki, ¿no? Donde la expresividad del cuerpo nos dice mucho del personaje, de cómo puede llegar a ser. Entonces, al momento en que ustedes estén haciendo sus diseños de personajes, en vez de hacerlo solamente parados, intenten como tener algo, ¿no? Algo poquito, algo extra que esté haciendo el personaje porque le va a sumar bastante al momento de que lo estén pichando a alguien, ¿ok? Otra cosa cuando estén diseñando personajes va a ser la silueta, ¿sí? La silueta tiene que ser visiblemente clara, ¿sí? O sea, si nosotros no tuviéramos todo el aspecto interno de los personajes, la silueta debería ayudarnos a diferenciarlo en automático a cada uno de ellos. Entonces, por eso pueden usar ciertos elementos, no sé, de que unas sombreras o un arma o alguna otra cosa para que la silueta se diferencie. Y al momento de posar los personajes, siempre estén conscientes de los espacios negativos. Todo esto que está en rosita son espacios negativos que nos ayudan a nosotros a diferenciar o separar elementos de uno a otro. O sea, si yo hubiera hecho, por ejemplo, aquí el chaleco más hacia atrás, pues el chaleco se hubiera perdido un poquito, pero funciona mejor si yo le dejo aquí este cachito de espacio negativo para que justamente se vea la diferenciación del brazo con el chaleco, ¿ok? Igual estos detallitos aquí, por ejemplo, del cabello. Otra cosa muy importante es evitar tangentes. Las tangentes es cuando dos líneas o dos puntos apenitas se tocan o apenitas llegan. Por ejemplo, si esta partecita del cabello hubiera quedado de que la puntita exactito donde está el hombro, hubiera creado un punto de tensión. Lo que generan los puntos de tensión es que agarran mucha información visual y entonces tú en vez de ver, por ejemplo, la cara, tú te vas a venir acá a ver el punto de tensión porque hay más tensión ahí en ese punto. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con ese tipo de situaciones, ¿ok? Siempre ser claros con las poses, sacar los brazos cuando sea necesario, abrir las palmas de las manos, todo eso siempre nos va a ayudar un montón para tener siluetas claras y que nos ayuden a vender, pues justamente la silueta, ¿no? Igual aquí, o sea, los espacios negativos nos ayudan mucho.
aquí en esta parte de los brazos, en la parte de las manos, aunque estén entrelazadas, pues vemos ahí, por ejemplo, que se empiezan a diferenciar los dedos y bueno, eso ya nos ayuda un poquito, ¿no? Aquí también, por ejemplo, que hay mucha información en esta parte de arriba, bueno, pues evitar que la mano esté sobre la cabeza, ¿no? Intentar separarlo un poquito para que la silueta juegue un papel más importante. Aquí, por ejemplo, sí hay un poquito más de tensión en esta parte, si ven que está como mucho más cerrado. Entonces, aquí lo ideal hubiera sido como separar un poquito esto más arriba para que no hubiera como esta tensión de aquí. Y también cruces. Generar líneas, ¿cómo se llama? Perpendiculares, nos va a ayudar mucho también para generar esta diferenciación de siluetas, ¿ok? O sea, si yo aquí esta pierna a lo mejor lo hubiera hecho como más abajito, pues a lo mejor se hubiera perdido la silueta entre las dos piernas, ¿no? Pero ya al mandarla más hacia atrás, pues ya tengo como una silueta muchísimo más clara. Y pues es básicamente eso. Nos fuimos un poquito rapidito, pero creo que en general hablamos de todo. No sé si tengan preguntas de cualquier cosa que hayamos visto aquí. Ya sea por chat o si quieren también activar su micrófono, pueden hacerle preguntas a Omar. Ustedes, como ustedes deciden, adelante. Hola, ¿se me escucha? Claro. Genial. Iba a preguntar sobre qué proceso de diseño de personaje ves más práctico, si escribirlo primero o dibujarlo y después escribirlo en base a lo que acababa de dibujar. No creo que haya uno más práctico. Creo que depende mucho del contexto en el que estés haciendo el personaje. Por ejemplo, yo puedo dibujar un personaje, me puede gustar y en base a ese personaje puedo desarrollar una historia. La diferencia es, por ejemplo, cuando yo ya tengo una historia y necesito desarrollar personajes, entonces ahí sí necesito tener un poco de contexto de cada uno de ellos para empezar a crearlos, porque si no, a lo mejor puedo crear choques de personalidad entre personajes que pueden llegar a parecerse mucho. Por eso, en ese punto ya sería lo ideal como tener un poco de backstory de cada uno para poderlos diferenciar entre sí y que no se repitan como patrones o cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces, digo, depende del contexto del personaje. Yo creo que cualquiera de los dos es igual de válido. Simplemente es, pues, depende tú lo que hagas en el momento, ¿no? Va que va, gracias. Ana María, si quieres decir tu pregunta. Sí, hola. Pues, ¿qué dispositivos usa? Ahorita estoy usando una tableta Wacom para dibujar, pero a veces no, bueno, en general no la dejo en casa. Ok. Pero si yo quisiera dibujar en otra parte, o sea, fuera de mi casa, ¿usted usa tableta digital o una laptop con una tableta gráfica? ¿O Yo, qué recomienda? pues la verdad, digo, hablando específicamente de este tema de diseño de personajes, yo por lo general sí cargo yo tengo una Surface, que es, digamos, el equivalente de iPad, pero de Microsoft. Y esa, pues yo me la llevo, si salgo de viaje, me la llevo porque puedo trabajar en ella. Pero también siempre llevo mi libretita. Llevo siempre una libretita como de este tamaño, chiquitita. Para cuestiones de boceto, la verdad es que con que tú le puedas mostrar los bocetos a quien sea con quien estés trabajando, no importa si es digital o si es tradicional, pero ya cuando vas a hacer trabajo un poquito más especializado, supón que estés haciendo un cómic o que tengas que estar pintando muy rápido porque pues necesitas sacar cosas rápido, pues sí, llevar una tableta digitalizadora, como lo es un iPad o una Surface, claro que te va a ahorrar muchísimo tiempo. El detalle también va a recaer de que si tienes el presupuesto para comprarte una o no. Digo, son muy convenientes porque son muy portables, entonces tú te las puedes llevar a cualquier lado, pero pues el costo a veces puede llegar a ser un impedimento. Entonces, otra cosa que puede llegar a ayudar, ahorita por ejemplo, no me acuerdo si es XP Pen,
Pero digo, esto ya como en un último recurso, porque XP Pen creo que sacó su última tableta, unas tabletas pequeñitas que ya se pueden conectar a los celulares. Y aparte Clip Studio Paint ya sacó su versión para Android. No sé si para iOS, pero para Android ya tiene una versión. Entonces tú en teoría puedes conectar tu tabla ¿cómo se llama? A tu celular. Te compras un tecladito aparte, Bluetooth, y puedes estar trabajando en tu celular básicamente. Si tienes una laptop, comprarte una tabla pues pequeña, que no sea bueno, no sé si la Wacom que tengas sea de pantalla o sea normal, de tablet normal. No, no es de pantalla así digitales, Ujú. así para escritorio, es la Pro. Ok, ok. ¿Y tienes en este momento como laptop o tienes alguna tablet? Tengo una Mac, únicamente la MacBook Air, pero realmente hace unos años tuve un incidente con Photoshop y realmente me desanimó un poco en descargar aplicaciones para dibujo Ok. aquí. Entonces, creo que la única que me funcionó por un rato fue Sketch, pero se ha vuelto muy sensible, ya tiene como 8, como entre 8 o 10 años que tengo esta laptop, así Ok, que ya. Ya, ya. Pues digo, yo te recomendaría, si apenas quieres comprar como una tablet para poder salirte como a dibujar y eso, yo te recomendaría comprar una usada, no una nueva. Y esto lo digo porque la verdad es que los upgrades entre tabla y tabla, ya ves que sacan una por año, ujú. no son tan visibles. O sea, yo la Surface que tengo la compré en 2017, pero era un modelo de 2016 y todavía me jala perfectamente. Digo, el stylus no es lo mejor del mundo, pero me saca de apuros así, o sea, cada que salgo. Entonces, ya tengo un montón de tiempo con esa tabla y me costó la mitad de lo que me hubiera costado una nueva, ¿no? Entonces, yo te recomendaría que buscaras algo usado, obviamente en buen estado, pero, pero algo así como que nuevo, nuevo. Si apenas vas a empezar como a salirte a dibujar al lados, creo que es una inversión muy, muy, muy grande. Entonces, a lo mejor algo usado sí te podría convenir. Nada más que pues veas que sí lo puedes llevar, ¿no? Porque, por ejemplo, si te comprases un iPad, creo que para trabajar en iPad ahorita solo tienes Procreate. No sé si ya estén las aplicaciones de Photoshop. Según yo, ya iban a estar. Este, entonces, pues va a depender mucho del contexto de lo que quieras hacer, ¿no? Yo personalmente estoy muy feliz con Surface porque pues yo trabajo nativamente en Microsoft, casi todo lo que hago en Windows. Entonces la Surface como también tiene Windows, pues ya la tengo como conectado, ¿no? Ya tengo mi ambiente y me ahorro mucho, mucho en estar como pasando cosas. Ok, bueno, Ujú. pues gracias. Por nada. Bueno, leemos la siguiente pregunta. Es Ujú. de Karime. Dice, hola Omar, me gustó mucho toda la ponencia. Solo una pregunta. ¿Cómo decides la parte de los colores para los personajes? Colorimetría es todo un mundo. Ah, sí, el color es algo que se tiene que meter uno bastante a ello porque bueno, de entrada, lo que platicábamos, que hay percepciones que nosotros ya tenemos sobre los colores, que los tenemos muy arraigados, muy, muy, muy arraigados ya. Entonces, uno puede pensar en un personaje y en sus formas, y luego decir, por ejemplo, no sé, esta monita, ¿no? Esta monita, antes ella es güerita, y antes yo la vestía con tonos azules, pero luego le empecé a cambiar la personalidad a una personalidad como más, más excéntrica, más boba en general, la riega un montón. Entonces, la chamarra se la cambié de color a rojo, ¿no? Y al cabello le puse un degradadito azul nada más. Entonces, ya ahí es donde yo empiezo a jugar un poco con la combinación de colores. ¿Por qué el rojo? Porque el rojo es un color muy, muy vivo que solo una persona muy extrovertida usaría. O sea, una persona introvertida es muy raro que use un color rojo, por lo general usan colores más apagados, negros, azules. Entonces, cuando estés haciendo un personaje, piensa, si yo fuera este personaje, ¿qué color usaría, no? Eso en primera instancia, pero luego, por ejemplo, si tú tienes a un personaje malo, supongamos, y tú dices, bueno, yo quiero que ese personaje tenga color verde, tú puedes, de cierta manera, regular la colorometría de tu historia
para que nada más que ese personaje tenga el color verde. Entonces, cuando tú veas el color verde, tú en automático piensas, ah, es ese personaje, ¿sí? Que es algo que, por ejemplo, sucedió en Arcane. Cuando veíamos cosas como azules, están relacionadas con jeans. Entonces, nosotros como espectadores empezamos a hacer como estos ligamentos visuales hacia los personajes. Entonces, o por ejemplo, los Power Rangers, así de sencillo. Cada Power Ranger tiene su color, entonces cada que ves un color en específico lo relacionas con ese Power Ranger. De esa manera es como puedes tú ir controlando un poco la colorimetría de toda la historia, porque obviamente al inicio solo pensamos en los personajes, pero luego ya tenemos que pensar de que, ok, mi personaje, por ejemplo, se va a estar moviendo mucho en ambientes oscuros, pues no le voy a poner ropa oscura porque se va a perder. Entonces tengo que pensar de que, bueno, si va a estar moviéndose en ambientes oscuros, le voy a poner una ropa más, más clara, o le voy a poner un color que yo pueda destacar mucho al momento de estarlo haciendo. Por ejemplo, si vamos a tener un personaje en un fondo verde, el complementario del verde, pues termina siendo el rojo, ¿no? Entonces, puedo usar el rojo o colores cerca del rojo como complementario a ese tono verde, y lo podemos usar para que el personaje siempre esté contrastado contra ese fondo. Son, digamos, cosas que poco a poco uno va captando, pero es básicamente teoría de color. O sea, chécate los colores, sus colores complementarios, sus colores análogos, y de qué manera puedes ir haciendo como esas combinaciones para que los personajes de entrada se diferencien entre ellos, y luego también para que se puedan diferenciar en su entorno. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta. Muy bien, tenemos una siguiente pregunta por parte de Alejandro Varela. Dice, ¿qué es lo que te inspira a hacer tus personajes? Lo pregunto porque el personaje que presentaste me recordó a uno del videojuego Metal Slug, específicamente Trevor de Metal Slug 4. Saludos. Ok, a mí, desde chavito a mí me ha gustado contar historias. O sea, desde que estaba yo en primaria hacía mis comicitos, y luego en secundaria empecé a crear personajes. De hecho, este personaje de la derecha fue el primer personaje que hice cuando yo tenía como 10 años. Por ahí lo tengo, es literal, era un Goku chiquito con un copete, ¿no? Pero es un personaje que ha evolucionado conmigo toda la vida, y simplemente lo fui adaptando conforme fui creciendo, ¿no? O sea, el personaje de que, lo movía a otra historia, y luego lo movía a otra historia, y al final lo terminé metiendo a esa historia, y su diseño obviamente empezó a evolucionar, pero el origen de por qué me gusta hacer personajes es porque me gusta hacer historias. Yo, digamos que yo lo que consumo, ¿cómo decirlo? Hay mucha gente que consume fanfics y fanart, y a mí no me gusta tanto consumir fanart ni fanfics. De hecho, si checan, o sea, en mi Instagram sí tengo fanarts, pero son muy poquitos en comparación a lo que hago como mío. Y es porque yo prefiero como ver historias originales, o yo tener mis propias cosas originales, ¿no? Entonces, desde ese punto, a mí me gusta mucho crear historias, y como estoy así como pensando constantemente en cosas, pues estoy haciendo personajes por aquí y por allá, y luego de repente pienso en personajes que tenía cuando estaba más chavo, y digo, mira, pues a lo mejor puede quedar en esta historia. Entonces le hago como un recap al personaje para adaptarlo, ¿no? A las nuevas historias que estoy haciendo. Pero es básicamente eso. O sea, el fondo es que me gusta crear historias, y necesito personajes para mis historias, ¿no? Y pues les digo, la mayoría de los personajes que tengo son personajes que vienen desde que yo estaba en secundaria, y que simplemente los he ido como evolucionando y adaptando. De hecho, mira, si me das tantito tiempo, por aquí tengo una línea de tiempo que hice hace mucho de un personaje. Denme un segundito y se las enseño. A ver si sale. ¿Dónde está? Igual si quieren otra pregunta en lo que busco esto. Aquí está, ya lo encontré. Miren, por ejemplo, este es un personaje que tenía yo desde la secundaria, ¿no? Desde primero de secundaria, más o menos, y era un Goku, literal. Entonces, dependiendo
de cómo iba creciendo yo, lo que yo iba consumiendo. Disculpe por interrumpirte, pero Dime, no se dime. nota lo que estás mostrando. Ah, ¿no se ve? A ver, dame un No. segundo. Ok, ok. Ah, creo que ya sé por qué es. A ver. Sí, es que tengo que... ahí está. ¿Ahí? Sí, ya se puede ver. Ah, Gracias. bueno, perfecto. Ok. Entonces, pueden ver cómo al inicio era literal un Goku con orejas puntiagudas y cabello largo. Y luego, lo que yo iba consumiendo, se iba adaptando un poquito a mi estilo, ¿no? Por ejemplo, en este punto me gustaba la serie de Sakura, entonces pues los ojos los empecé a modificar. Me gustaban algunos cómics también de aquí mexicanos que usaban este tipo de naricita rara. Y luego empecé a consumir como más mangas distintos y empezó a evolucionar así como hacia el manga. Luego, por aquí es donde empecé a leer el cómic ese que les mostré hace rato, el de Blame. Entonces, como que intentaba buscar un estilo más realista, dice que yo. Y lo fue evolucionando y de repente el personaje pasó a hacer esto, que ya ni siquiera, o sea, ya ni siquiera se parece. Y luego lo empecé a devolucionar otra vez. ¿Por qué? Porque en este punto, como que ya era otro personaje totalmente distinto. Y dije, no, es que quiero volver a que sea un niño, ¿no? A que sea un chavito. Y de repente, pues, empecé a meterme más en la onda un poco más toon. Entonces empecé como a incorporar un poquito de cosas más, cartoon, más chivis y todo. Y así es como fue evolucionando el personaje, ¿no? Hasta el punto, digo, esto fue el último diseño que hice de él, que fue en 2012, creo. Sí. Y de a lo mejor todavía va a evolucionar alguna otra ocasión si lo vuelvo a mover, ¿no? Pero si checan este diseño, el último diseño es el más parecido al primer diseño, simplemente con sus variaciones, obviamente, ¿no? Pero de esta manera es como les digo que básicamente es agarrar un personaje y lo empiezas a adaptar a el ambiente, porque ya para este punto yo ya tengo un mundo donde vive este personaje en mi cabeza, entonces yo ya sé que a él, por ejemplo, le gustan las carreras, entonces tiene sus gogles, es como una especie de ingeniero, entonces tiene la cosita esta de atrás que es como una computadora que abre y... Entonces, de esta manera es como va evolucionando un personaje. No todos hacen esto. Mucha gente sí lo hace porque muchos empezamos a crear historias desde que tenemos conciencia, pero en muchas de las ocasiones, en vez de hacer todo esto de tantos años, simplemente haces un montón de diseños para poder llegar a el diseño que vas a buscar en ese momento. Ok, tenemos otras dos preguntas de Yanela. ¿Qué recomienda para diseñar personajes más anatómicos, no cartoons y o videojuegos? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo es el flujo de trabajo al estar diseñando personajes por encargo? ¿Los bocetos son a color? ¿Se le hace una limpieza? ¿Hasta cuándo termina el trabajo? Ok, para hacer personajes, o bueno, diseño de personajes más anatómicamente correcto, pues obviamente de entrada es estudiar más anatomía para que tus cuerpos pues sean más realistas en general, ¿no? Ahora, si ese no es tu fuerte, lo bueno es que ya tenemos muchas herramientas de 3D donde tú puedes posar personajes, o sea, cuando un personaje es más realista, por lo general tendemos a exagerar menos las proporciones, por ende, no necesitamos tanta estilización en el cuerpo, ¿ok? Tal vez para el estilo sí lo vas a necesitar, pero puedes tener una base de un modelo 3D sin problemas y puedes dibujar sobre esa base 3D, le puedes empezar a poner cosas, que es justamente lo que hacen, por ejemplo, en las películas de Marvel, DC o en juegos como Metal Gear, Uncharted, etc., ¿no? Que son juegos, o bueno, es media con estilos más realistas, entonces puedes usar muchos de estos, ¿cómo se llama? Recursos adicionales que ya tenemos a la mano, que pues es modelos 3D y luego puedes hacer photobashing, o sea, puedes sacar referencias de camisas o de, ¿cómo se llama? Chalecos antibalas o de sombreros. Y ya sea que los dibujes o los empieces a manipular para hacer como una especie de photobashing. Photobashing es que usas diferentes fotos para hacer una ilustración o una cosa, ¿no? Entonces,
puedes hacer eso, pero siempre, siempre, siempre teniendo en cuenta cuál es la finalidad, porque obviamente ya cuando estás haciendo cosas más realistas, cuando le pones un elemento que no es realista, se destaca mucho y puede brincar en el diseño. Entonces, por ejemplo, supongo que tú quieres hacer un diseño de personaje realista, ¿no? Supongamos la película de Dune. Eh, la película de Dune tiene pues toda esta temática como futurista, pero al mismo tiempo como el ropaje pues tiende a ser no tan futurista, ¿no? Entonces, ¿en qué punto llega como ese nivel donde puedes decir, ah, esto puede convivir muy bien con esto? Digamos que es prueba y error y por lo general ese tipo de cosas pues siempre estarlo rebotando con gente para ver si sí está funcionando el diseño que estás haciendo o si no. Igual lo que les decía hace rato, tener en cuenta el entorno, el personaje, por qué lleva, si lleva una capa, por qué lleva la capa. O sea, si no es necesaria, pues no tiene sentido que la lleve, ¿no? A lo mejor le gusta llevar de las medias capas nada más porque es más fashion. No sé, son muchas las cosas que te tienes que preguntar, pero puedes usar recursos que ya están ahí simplemente para hacer photobashing, para hacer el trabajo muchísimo más rápido, que es lo que hacen en los estudios grandes, o sea, cuando hacen cosas para Marvel y todo eso, usan muchas fotos, muchas referencias y todo lo van poniendo en los diseños, obviamente estructurado, y eso es lo que empieza a ayudar a poder tener como este diseño realista o semi-realista para ese tipo de producciones. Ahora, la otra pregunta de cómo es el flujo de trabajo. Cuando es por encargo, yo lo que hago es que les ofrezco 3 revisiones, ¿va? La primera revisión, básicamente les hago 3 diseños, o sea, 3 bocetos. Luego, de esos 3 bocetos, pueden elegir lo que les guste y hago otros 2 bocetos. Y luego de esos 2 bocetos, ya eligen como que, ah, me gustó esto de este y esto de este. Ah, va. Y ya me aviento como una versión final en la que todavía pueden hacer como comentarios, ¿no? Después de hacer eso, doy dos, ¿cómo se llama? Dos feedbacks de color. O sea, yo me aviento igual 3 versiones de color, de ahí pueden elegir y luego en la segunda tanda pueden ya decirme que, ah, me gustó, o nada más cambiarle de que este otro colorcito, ¿no? Y se acabó. Ya depende del contrato que tú tengas con la persona, si te pide turnaround, si te pide expresiones, si te pide XX cosa, pues ya son cosas aparte, ¿no? Pero de entrada yo es así como trabajo, o sea, yo cobro, yo eso es lo que cobro. Cualquier cosa que se salga de eso, lo cobro aparte, porque no puedes dar feedbacks infinitos. Entonces, el darles una cantidad de feedbacks para cada etapa funciona muy bien. Y es bueno dejar feedbacks para la primera etapa, feedbacks para la segunda etapa, y si tienes una tercera etapa, feedbacks para esa tercera etapa. Porque, ¿qué pasa si de repente terminas y luego te dice, ah, es que la pose no me gustó? Ah, pues ni modo, ¿no? Ya no me puedo regresar al boceto porque pues ya está terminado. Entonces, todo eso va a depender del cliente, también de qué tan limpio lo quiera, si lo quiere nada más así como en super boceto, si lo quiere para alguna otra cosa. Este, para el tipo de proyecto también, o sea, si es un proyecto, por ejemplo, para serie, película, bueno, pues es obra por encargo, ¿no? Pero cuando van a comercializar con el personaje, supongo que es para una marca de botanas, tú puedes pedir una cotización más alta, ¿no? Porque pues van a cotizar, van a comercializar tu diseño. Entonces ahí pues te puedes ir más arriba y el modo de revisión puede ser algo distinto. Pero básicamente es eso, o sea, tener un número limitado de revisiones para cada parte del proceso. De esa manera, pues ya sabes cuándo vas a terminar. O sea, ya sabes de que, ah, pues solo queda un feedback y se acabó. Y cualquier cosa extra, pues se cobra aparte. Pero todo eso se tiene que decir desde el inicio. Si tienen un contrato, decirlo desde el inicio del contrato. Si no se tiene un contrato, estipularlo en las reglas de ahí del estrecho de manos y pues eso, básicamente. Y si no hay contrato de por medio, pide el 50% por adelantado, porque luego nos hacen güeyes. Ujú.
Ok, por lo general, supongamos que ahorita yo estoy creando un personaje de la nada para un proyecto, ¿va? Entonces, en el proyecto posiblemente a mí me van a dar una descripción del personaje. Yo en base a esa descripción ya puedo saber de que, a ver, pues el personaje es muy feliz, ¿no? Y me pueden dar ya sus características de que, el personaje pues como es un jugador de, no sé, fútbol americano, pues lleva su chamarrita de fútbol americano y lleva jeans y bla, 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 ¿no? Entonces, ya cabe en mí cómo voy a interpretar ese tipo de cosas, ¿no? De qué color va a ser su cabello, cómo lo va a tener peinado. Si es un personaje muy extrovertido, a lo mejor puede tener un peinado así como despeinado. Si es un personaje más introvertido, lo puedo hacer un poco más peinadito. Igual los colores que voy a usar y todo. Pero bueno, eso es partiendo de que ya me están dando una base para yo hacer un personaje, que es por lo general cómo funciona al momento de estar trabajando de esto, ¿no? Siempre te envían un algo para que tú tengas de base y tú ya puedes empezar a explorar en base a eso que te dan. Pero cuando empiezas a hacer algo por tu cuenta, lo que comenté hace rato, si es un personaje que tú nada más dibujaste y te gustó y en base a eso empiezas a desarrollar una historia, entonces en base a la historia que desarrollas alrededor de ese personaje, puedes hacerle modificaciones a su diseño, ¿ok? Y de esa manera ya haces que conviva un poco más en este mundo nuevo que creaste. Lo otro es que tú hayas creado ya un mundo o que tengas una historia y tú digas, bueno, necesito personajes para mi historia, necesito este personaje que solo lo tengo así como en la cabeza, ya sé más o menos cómo es travieso, es un niño de como 13 años, y no sé, le gusta, no sé, desarmar cosas, ¿no? Entonces tú puedes decir, bueno, pues me voy a aventar un diseño de un chavito, a lo mejor como es así como muy inteligente, le voy a poner lentes, pero a lo mejor como se la pasa en la calle y anda así, pues a los lentes se los voy a poner que están quebrados y se los voy a poner con cinta. Le voy a poner que trae una mochilita donde puede traer ahí como utensilios, ¿no? Desarmadores, martillos, lo que sea. Pero lo puedes decir de que, bueno, pero él pues se la pasa corriendo y se la pasa saltando entre techo y techo. Bueno, pues no le voy a poner una mochila de correa inclinada, ¿no? Le voy a poner una mochila para que él pueda justamente andar corriendo y andar saltando. Entonces, el detalle del proceso de hacer un personaje no es solamente hacer que se vea bien el personaje, sino que se vea funcional dentro de lo que está sucediendo. Y para eso, pues tenemos que a veces echarnos ahí una pensadita, ya sea que tengamos el contexto de cómo es el personaje o no lo tengamos, podemos irlo desarrollando de a poquito. No sé si por ahí más o menos fue la pregunta. Bueno, creo que ya con esta última pregunta terminamos la ronda y pues Omar, te queríamos compartir por parte de todo el equipo de Tiras Vivas lo que sería tu carta de agradecimiento por participar el día de hoy en esta ponencia. Estamos muy agradecidas contigo y más que nada porque nos hayas brindado este tiempo para brindarnos un conocimiento acerca de esto del diseño de personajes, que creemos que es un tema muy importante y que pues puede abarcar varias ramas. Te lo agradecemos bastante y pues igual que le comentaba a Vals, esta carta se te va a hacer llegar por medio de tu correo y también en unos días se te va a hacer llegar lo que sería la constancia de la universidad. Y pues muchísimas gracias y gracias a las personas que siguen aquí presentes. Mil gracias a ustedes, la verdad. Estuvo muy padre y pues aquí andamos.